Entonces, no estoy diciendo que el presidente Gustavo Petro adrede publicó que ese hospital era de Colombia cuando esa mentira se iba a caer y resulta que era un hospital en Venezuela. No creo que el presidente Petro adrede haya publicado un trino diciendo que aparecieron los 4 niños para que al otro día vaya a tener que quitar el trino y tener que reconocer que había publicado una información que no era correcta y que no estaba confirmada, ¿cierto? Aquí el asunto es que el presidente Gustavo Petro pues tiene como un lugar especial para nosotros y para los colombianos en el sentido en que es nuestro primer mandatario y uno piensa que si lo está diciendo el presidente pues tiene que ser cierto, ¿verdad? Repito, no estoy diciendo que el presidente Gustavo Petro sea mentiroso porque uno considera, o yo considero que el presidente Gustavo Petro es una persona muy inteligente, lo suficiente como para no decir mentiras que al otro día se van a caer. Pero sí le está faltando tener cuidado con lo que publica. Pero ¿sabe que eso pasó en los tiempos bíblicos también? Una persona a la que le dieron una noticia de parte de Dios no confirmó que la noticia era de parte de Dios, actuó conforme a la noticia y perdió la gran bendición de ser enterrado con sus padres, ¿cierto? Lo mismo que le pasa al presidente Gustavo Petro. Alguien le dice, presidente, encontraron los niños. Él corre, coge el celular y publica, se encontraron los 4 niños. Y lo que pues también es muy lamentable, quiénes son los que están asesorando y diciendo las noticias al presidente Gustavo Petro que lo inducen al error, ¿verdad? Es algo muy terrible. Presidente, que mire una foto de un hospital en Chocó, y él corre y la publica y no la confirma. Eso le pasó a un profeta, a un joven profeta en los tiempos bíblicos. Mire, el Señor dijo esto. Ah, sí. Bueno, vamos a hacer entonces como el Señor dijo, cuando el Señor no había dicho nada. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Para contextualizarlo, recordemos que después de David reinó Salomón sobre todo Israel. Luego, cuando Salomón murió, heredó Roboán. Roboán, recordemos que le pidió consejo a los jóvenes. Los jóvenes le dijeron, no, pues intensifique los impuestos. Lo que sucedió es que el reino se dividió en 2. Roboán, hijo de Salomón, quedó gobernando sobre 2 tribus y quedó en el reino de Judá en el norte, mientras que Jeroboán, que había sido siervo de Salomón, se quedó gobernando las otras 10 tribus en el sur. En el sur, sí. Roboán, hijo de Salomón, reinó sobre 2 tribus, a la que ahora conocemos como Judá, y Jeroboán se quedó gobernando las otras 10 tribus, a la que ahora conoceríamos como el reino de Israel, cuya capital era Samaria. Pero Jeroboán, que empezó a reinar sobre Samaria, tuvo un problema. ¿Cuál problema? Pues resulta que, aunque el pueblo políticamente se dividió en 2, Judá e Israel, las fiestas, la ley, la espiritualidad se celebraba en Jerusalén, y Jerusalén estaba en Judá. Y Jeroboán, que reinaba sobre las 10 tribus del sur, pues ahí no estaba Jerusalén. Entonces Jeroboán dijo, ay no, si ahora que vienen las fiestas, la gente se va para Jerusalén a celebrar, pues se van a ir con el rey de Judá y me van a dejar a mí, que ahora soy el rey de Israel. Entonces, ¿qué hizo Jeroboán? Entonces implementó lugares altos en los que empezó a inducir al pueblo, montó sacerdotes, montó altares y empezó a llevar al pueblo hacia esos altares, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la gente fuera a adorar a esos altares y no fuera a Jerusalén, a donde la palabra de Dios, a donde la ley, a donde estaba el tabernáculo, a donde había David llevado el tabernáculo para adorar a Jehová, a la arca, y donde estaba el tabernáculo de Jehová. Pues resulta que estaba Jeroboán, que se hizo sacerdote él mismo de su propia religión. Estaba Jeroboán ¿cómo se dice cuando alguien está incensando?
con el incienso, inciensando. Estaba con el incienso, ¿verdad? En el altar. Y entonces la Biblia dice que Dios envió a un joven profeta, que un joven profeta vino de Judá. Dice primer libro de Reyes capítulo 13, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, ese joven clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Dio una profecía con nombre y todo. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó. Y no la pudo enderezar, ¿cierto? Entonces, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme la señal del varón de Dios que había dado por palabra de Jehová. Entonces el rey se asustó, le dijo al profeta, ore por mí. El profeta oró por él, entonces el rey lo convidó a comer y el varón de Dios le dijo, no, yo no voy a comer con usted porque me fue dada palabra de que debía venir desde Judá hasta Betel a clamar contra el altar, a dar la profecía y a regresarme, no por el camino por el que vine, sino por otro camino, pero no puedo comer nada, ¿cierto? Dice la Biblia que moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios se había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y los hijos le mostraron el camino por donde iba, por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y luego la historia dice que entonces el viejo profeta le dijo al varón de Dios, al joven profeta, le dijo, ven conmigo. Versículo 15, a casa y come pan, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y entonces el profeta viejo le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta, al viejo profeta, y clamó contra el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado junto al camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron, lo dijeron a la ciudad donde estaba el viejo profeta y bueno, y luego lo enterraron, pero no pudo ser enterrado en la casa de sus padres. Y entonces lo que pasó fue que este joven, usado de Dios, varón de Dios, al que se le dice vaya profetice contra el altar, porque lo que usted va a decir va a suceder y lo va a hacer con señales, vaya haga eso, pero no regrese por el camino ni coma ni beba allá, sino que absténgase de comer, vuelva por otro camino y vuelva hasta Judá, y aquí sí ya puede descansar y comer. Entonces hace todo lo que se le dijo, pero un viejo profeta viene y le dice, mire, vino un ángel y me reveló que usted sí, que venga, que coma pan, que descanse. Lo que este muchacho, este joven profeta, este varón de Dios no hizo en ese momento, y es la enseñanza que nos quiere dar la palabra de Dios, es que no confirmó que lo que el viejo profeta le estaba diciendo sí era palabra de Dios. Evidentemente no era palabra de Dios.
Él creyó que sí era palabra de Dios. Y como creyó que sí era palabra de Dios, actuó conforme a la mentira que le dijeron. Y un varón de Dios, porque era un varón de Dios, no se perdió, no perdió su alma porque no obró de mala fe, pero perdió una gran bendición y además seguramente causó en su familia, no sabemos si tenía esposa, no sabemos si tenía hijos o tenía padres, pues no volvió a su casa. Él no fue enterrado con sus padres. Y entonces, todo por haber creído a una noticia que no confirmó, porque la creyó, porque se la dijo un viejo profeta, entonces él la creyó. Esta enseñanza de la palabra de Dios en primer libro de Reyes, capítulo 13, y lo que está pasando con el presidente Gustavo Petro, nos tiene que dar una luz acerca de lo que debemos y podemos y tenemos que hacer con respecto a las noticias. A mí me llama la atención que uno en los estados, ¿verdad? Yo no tengo la oportunidad de mirar redes sociales, pero a veces uno encuentra publicaciones, incluso en los grupos de la iglesia, encuentra uno publicaciones de hermanos que no saben lo que están publicando, que no están seguros de lo que están publicando.